Shabbat Shalom, hoy es sábado 2 de marzo del 2019, frío en Israel, lluvia, un poco de lluvia de a ratos, pero a mí siempre me gusta aprovechar la primera luz del día para salir a pasear con el Tanaj y disfrutar con mis 5 sentidos de la tierra de Israel. A mí me encanta salir a pasear, como ustedes ya saben, para escuchar los primeros ruidos de la mañana, para ver, para olfatear los olores de Israel, por supuesto para tocar la tierra o las piedras, los lugares históricos, y también para hablar, para recitar oraciones que leo del Tanaj, de la Biblia. Hoy elegí venir a un lugar que se llama Bet Shemesh, la Casa del Sol. Este nombre se lo pusieron los cananeos antes de que nosotros estemos aquí. Supuestamente hacían aquí cultos al sol o sacrificios al sol, a su dios, al dios del sol. Después estuvieron aquí los invasores, que son los filisteos, hasta que nosotros retornamos del Egipto, el exilio, de la esclavitud en Egipto, y como nos relataron en el libro de Josué, de Yoshua, vinimos aquí para transformar a este lugar de Bet Shemesh en una de las ciudades de los asentamientos de la tribu de Yehudá, de Judea. Pasaron los años, el rey David y el rey Salomón decidieron construir acá una ciudad más importante con murallas para defenderla. Después les voy a explicar la importancia de este lugar. Pero realmente quien hizo este lugar muy importante fueron los próximos reyes de Yehudá, con los años y con el correr de los siglos. Pero también hay alguien que decidió de que este tiene que ser un lugar súper importante y quizás es un mensaje que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando habían tomado los filisteos de rehenes el arca de la alianza con los 10 mandamientos, Aseret Adibrot, y decidieron devolverlo, después les voy a contar en el relato, Dios eligió de que el lugar en el que tenían que retornar iba a ser aquí en este mismo lugar, en Bet Shemesh. Y yo creo que eso es un mensaje importante. Supongo que las cosas que hacía Dios no eran casuales. Y quiero venir ahora a relatar y a contarles esa historia, hermosa historia, apasionante historia que sucedió en este lugar, y quizás entendamos un poco más todo lo que estoy intentando explicar con los títulos de las cosas que vamos a ver. Espero que disfrutemos del paseo. A mí me encantan estas cosas y ojalá pueda transmitirles un poquito de lo que yo siento cuando hago estos paseos matinales. Kadima. Bueno, a pesar de que está lloviendo, voy a filmar. Voy a seguir filmando. Bet Shemesh no era una de las ciudades principales o grandes de aquella tribu de Yehudá que les conté, pero sí era una de las más importantes, ya que su ubicación cerca de la frontera con los filisteos la había transformado en un punto importante dentro de todo Israel. Es como que era un límite de todo el reinado de Israel. Miren lo que son las excavaciones arqueológicas que se están haciendo acá, son imponentes. Después les voy a seguir mostrando. Con los años y en épocas de reyes, como les conté antes, el rey Shlomo la declaró como una de las capitales en la cual tenía representación uno de sus ministros o gobernadores. Ellos cumplían un rol importante en la administración del Reino Unido de Israel. Eran los responsables de recaudar impuestos de los habitantes, no solo de esta ciudad, sino de toda la zona. Y este es otro ejemplo de cómo esta pequeña ciudad creció con los años hasta ser tan importante. En estas excavaciones arqueológicas que estamos viendo, se encontraron cosas muy importantes. Miren, vamos a caminar por estas murallas. Como por ejemplo una esquina de una muralla monumental súper grande. Miren lo que son estas cosas. No está muy permitido caminar por acá, pero hoy no hay nadie y yo lo estoy haciendo con buenas intenciones, digamos. Una de las cosas, un salón de 250 metros cuadrados también se encontró en esta ciudad, pero lo más importante, miren lo que son los pozos. Lo más importante que se encontró es una fábrica de armas, de armamentos. Se encontraron un montón de puntas de flecha de metal, con lo que dio a conocer
de que se trataba de una fábrica de armamentos. Miren lo que es. Todavía hay pisos de aquella época. Todos estos descubrimientos. Miren, pozos de agua profundos. Todos estos descubrimientos pertenecen al siglo X a.C., es decir, a la época del rey Shlomo. Vamos a subir ahora más al norte, más arriba, más al monte, y les voy a contar sobre la historia del Arca de la Alianza. Y ahí ya podemos ver la enorme ciudad de Bet Shemesh, la moderna atrás y la Mikraít, la bíblica, a primera fila. Es toda una excavaciones arqueológicas que están haciendo. Y acá vemos las grandes murallas que les venía diciendo antes de la ciudad, que David y Shlomo por lo visto construyeron. Ellos habían construido las bases de Bet Shemesh y el resto de los reyes de Yehudá la transformaron en algo mucho más grande. ¿Por qué? Porque era la cara del reino frente a los filisteos que nos miraban desde enfrente, desde aquí. Ahí estoy filmando con sentido al oeste, al mar Mediterráneo, digamos, y toda la Shefela y todo el llano. Aquí podemos ver el límite entre Israel y los pueblos filisteos. Al ver hacia allí, con sentido a oeste, vemos más llanuras con viñas y campos agrícolas. Israel estaba siempre asentada en la montaña y las colinas de Bet Shemesh, en esta que estoy acá, por ejemplo, y los filisteos en las llanuras y las pequeñas elevaciones que se ven ahí atrás en la llanura hasta la costa, desde aquí y hasta la costa mediterránea. Y ahora sí, les quiero contar sobre la batalla de Eben Haezel en el siglo XI a.C. Ella fue la primera batalla de la historia entre los hijos de Israel y los filisteos. En aquella batalla los filisteos nos vencieron por nocaut. Y entre las decenas de miles de caídos por parte de Israel estaban también dos de los hijos de Alía Cohen. Y si esta pérdida causó un trauma en los que habían quedado con vida, ¿qué dirán? Que los filisteos además se llevaron consigo el arca de la alianza, que era lo más importante que tenían en esa época, algo sagrado. Se lo habían llevado de rehén. Además conquistaron muchísimos territorios en toda esta zona de las montañas y deprimieron a los hijos de Israel muchísimos años bajo su dictadura. El arco de la alianza se lo llevaron de rehén hacia la ciudad filistea de Ashdod. Les estoy dando una imagen de 360 grados desde la cima del monte. Los filisteos, borrachos de felicidad por el triunfo, no se esperaban en la respuesta que les iba a dar Dios, el Dios de Israel, y del castigo que les tenía preparado por haberse robado semejante riqueza. Y como el faraón de Egipto hacía unos siglos antes, también a los filisteos les trajo una serie de plagas. Sigo contando la historia desde estas piedras que hablan, que cuentan nuestra historia tan gloriosa. Es algo imponente, hermosísimo, cuando uno conoce la historia, estar aquí parado por estas murallas que nos dieron tanta gloria y tanto orgullo a los hijos de Israel. Les estaba contando de las plagas. Primero, la primera plaga que les dio a los pueblos filisteos fue contra su Dios, al que volteó. Tenía una estatua enorme, volteó rompiendo de esa estatua tanto la cabeza como las manos, para luego castigar a todos los que vivían en esa ciudad que, como les dije, se llamaba Ashdod. Los castigó con una epidemia y empezaron a morirse. 7 meses estuvo el Arca de la Alianza con los invasores y por cada ciudad que pasaba llegaba una epidemia. Ya sea en la ciudad de Gat, ya sea en la ciudad de Ecrón, y cuando había llegado a Ecrón, estos fueron los últimos que gritaron ¡auxilio! 7 meses les llevó a los filisteos reconocer que era el Dios de los israelíes quien los estaba castigando, hasta que los líderes de los pueblos invasores se reunieron para decidir qué hacer o cómo hacer para deshacerse de esa maldición, de ese arca de la alianza. Ellos llegaron a la conclusión
que no solo que debían devolver el Arca de la Alianza, sino que además debían indemnizar al Dios de Israel. Y para ello decidieron enviar estatuas pequeñas de oro. El Arca de la Alianza lo depositaron en una carroza, creo que se dice carroza, mucho más grande con la que la habían llevado de rehén. Y además era muy lujosa. Y a esa carroza le ataron 2 vacas. Hasta aquí parece todo lógico. Y por lo visto nos cuentan, según el relato, nos dan a entender de que los filisteos se convencieron sobre los poderes del Dios de Israel. Pero ahora hay un cambio en la trama, en el relato, que enseguida se los voy a contar cuando llegue a un lugar más lindo para ver. Pero miren a los costados de los caminos todas las flores, las calaniot rojas, alfombras de flores rojas. Yo todavía no puedo entender cómo, por lo menos no aparecen con este nombre las calaniot, las flores rojas en toda la Biblia. No puede ser que los ojos de los profetas, cuando describían las maravillas y las bellezas de estos lugares, se hayan salteado de este florecimiento en el invierno de las calaniot. Pero es un tema que voy a investigar más adelante algún día y voy a encontrar respuestas porque todavía no me quedan claros. Miren lo que son el color rojo. Vamos a subir a este monte. Estamos paseando, como les dije, por la ciudad bíblica de Bet Shemesh. El cambio que hubo en el relato fue de que incluso después de todo lo que sufrieron, los filisteos no estaban seguros, o no querían estar seguros de que era la mano de Dios de Israel quien había causado todos esos desastres. Y para evaluarlo otra vez, para reevaluarlo, las vacas que debían conducir la carroza, las que eligieron fueron vacas lecheras. Eran vacas que jamás habían llevado algo de carga. Los bebés además que tenían, los terneros creo que se dice, no las iban a acompañar, con lo que deducían de que esas vacas se iban a volver locas y no solo que no se iban a querer mover de ese lugar, sino que quizás de la locura también tiren el Arca de la Alianza al piso o no decidan moverse. Los líderes palestinos dejaron a las vacas que salgan solas en camino sin orientarlas y estando seguros que ellas no querrían moverse del lugar sin sus crías. Ellos se sentaron a ver la reacción de las vacas y abracadabra. Las vacas parecían amaestradas, hipnotizadas. No solo que comenzaron a caminar llevando la carroza con el Arca de la Alianza encima, sino que iban en sentido a Israel. Empezaron a caminar por este valle que estamos viendo ahora, el valle Sorek, como se le dice ahora y se le decía también en la época bíblica, rumbo a la ciudad de Bet Shemesh, hasta este mismo lugar. Imagínense a las 2 vacas caminando por el Nahal Sorek, por este que estamos viendo ahora, y detrás de ella a los Kohanim filisteos asombrados y hasta temerosos por semejante fenómeno. El deseo más grande de todos los hijos de Israel, del pueblo de Israel, era que retorne hacia ellos el Arca de la Alianza con las tablas de la ley, Aseret Adibrot, los 10 mandamientos. Y un día de verano, no como hoy de invierno y lluvioso, mientras estaban cosechando el trigo para el pan, 2 hombres levantaron la vista en este mismo lugar. Hoy por ahora no hay trigo porque no es la época, pero acá siguen, miren, las excavaciones arqueológicas. Levantaron sus ojos y ¡oh! Las tablas de la ley de vuelta al pueblo. ¿Quién las trajo de vuelta? No puede ser que 2 vacas sepan el camino desde Ashdod, desde donde estaban los filisteos, hasta este lugar, hasta esta ciudad de Bet Shemesh. A ellos no les quedó ninguna duda que se trató de la mano de Dios. Imaginen ahora a las tablas de la ley entrando a esta ciudad, bajo el sonido de todos los shofar, los cuernos, y la alegría, la felicidad, hasta las lágrimas de todo un pueblo, mientras veían a sus 10 mandamientos a las tablas de la ley y lo más sagrado que tenían, entrando por las murallas de la ciudad. Pero la felicidad duró poco. Sorprendentemente, la felicidad se transformó en duelo. Los habitantes del pueblo, al abrir el Arca de la Alianza y ver lo que había dentro,
Todos sabemos lo que les pasaba a los que miraban esa riqueza espiritual, ese regalo de Dios. Solo una persona tenía acceso a ello, que era el gran Cohen, y todos los que la miraban, lo tocaban o se admiraban de eso, se morían. Y eso fue lo que le pasó a los hijos de Israel. Se murieron todos los que estaban cerca, incluso alrededor de la zona. El Arca de la Alianza se decidió ser llevado en ese sentido, ahí se ven los montes de Jerusalén, a un lugar que se llama Kiryat Yearim, que aún existe. Ahí reposó 20 años el Arca de la Alianza, hasta que el rey David la llevó a la recién conquistada Yerushalayim. Espero que les haya gustado el relato, a mí me encantó. Desde el invierno de Israel, Shabbat Shel Shalom.